Queridos hermanos y amigos, hemos comenzado en el día de hoy unas clases de homilética con la intención de capacitar, con la intención de poder ayudar a personas que quieren prepararse para servir al Señor, sobre todo a la hora de predicar la palabra. Vamos a grabar cada semana una clase, la vamos a grabar, la vamos a poner ahí en la página web de la iglesia para que en cualquier momento, en cualquier hora, ustedes puedan repasarla. Entonces les aconsejamos a ustedes que tomen apuntes, que tomen nota de lo que aquí vamos a estar compartiendo cada semana, porque la homilética es una ciencia, digamos, es una materia que se suele enseñar en las escuelas bíblicas, en los seminarios, para las personas que quieren servir al Señor predicando el Evangelio, compartiendo la palabra, dando estudios bíblicos, pero que lo hagan de una forma ordenada, que lo hagan de una forma coherente, con una buena sustancia bíblica y con un orden. Con un principio, con un final, con una serie de puntos que nos van a ayudar en todo momento a compartir de una forma ordenada. Así es que a partir de hoy vamos a comenzar a grabar estas clases. Confiamos y pedimos al Señor que sean de bendición para todos ustedes. Y bueno, compártanlas con todas las personas que estén interesadas en prepararse mejor para predicar la palabra. Y deseamos que sean de bendición estas clases para todos. Que el Señor les bendiga ricamente. Gracias. Bueno, lo primero que vamos a hacer para comenzar estas clases de homilética es orar y pedir que el Señor nos ilumine, que el Señor nos enseñe todo lo relacionado con esta materia, ¿vale? Mi recomendación, como siempre, es que tomen nota de todo lo que les pueda resultar necesario e interesante para después en otras clases o más adelante poder repasar los apuntes y saber en todo momento lo que se dijo, lo que se anotó, lo que se comentó, ¿de acuerdo? Entonces, esta sería la primera clase, es una especie como de introducción a lo que vamos a ver en las próximas semanas. Ahora vamos a dar una pequeña definición también un poco de la palabra homilética, para que la gente sepa lo que estamos estudiando. Pero antes vamos a orar, ¿les parece? Vamos a pedir la bendición del Señor sobre esta clase y que el Señor nos dirija en todo lo que vamos a hacer en el día de hoy. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por esta oportunidad y por este privilegio que nos das de poder prepararnos, de poder estudiar tu palabra para servirte mejor y para la extensión de tu reino. Te pido, Señor, que todos los que asistan a estas clases y las vean también sean bendecidos y que podamos verdaderamente estar como obreros bien preparados para servirte lo mejor posible en tu reino y en tu obra. Pedimos la dirección de tu Espíritu Santo. Ilumínanos, muéstranos, Señor, las cosas que tenemos que aprender y compartir y danos memoria para poder retener también todos estos principios y todos estos puntos fundamentales para poder compartir tu palabra decentemente y con orden. Nos ponemos en tus manos, en el precioso nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Y amén. Bueno, vamos a empezar dando una pequeña definición de lo que es la palabra homilética. Aparentemente es una palabra un tanto así complicada, no se suele utilizar mucho o prácticamente nada en nuestras conversaciones de cada día, pero la palabra homilética viene del griego, de la palabra homilía, y significa, así una definición sencillita, básica, elemental, es una charla o un discurso, un mensaje que tiene la intención de ayudarnos a, digamos, a construir el mensaje, a prepararlo, a desarrollarlo y a compartirlo posteriormente con la audiencia que nos ha tocado ministrar, ¿vale? Entonces, digamos que es un arte, una ciencia, una asignatura que nos ayuda a preparar adecuadamente un mensaje, un discurso, una predicación, un sermón, pónganle el nombre que ustedes quieran, de una forma ordenada, de tal manera que la palabra llegue al oyente lo más claramente posible, y no solamente clara, sino que además surta un efecto. Esto ya sería la obra del Espíritu Santo en la persona que oye el mensaje, pero que por lo menos por nuestra parte no quede el subir a un púlpito y no subir bien preparado, ¿vale? Vamos a aprender, digamos, las técnicas para preparar adecuadamente un mensaje, para poder desarrollarlo. Y lo primero que tenemos que preguntarnos, yo siempre digo, bueno, antes de preguntarnos, yo creo que cuando tenemos la oportunidad de compartir la palabra del Señor, sea donde sea, lo primero que tenemos que dar es gracias. Sí, Señor, muchas gracias porque
me han invitado, porque tengo la oportunidad de compartir tu palabra y realmente es un privilegio, ¿no? El poder compartir la palabra. Entonces, cuando te llegue una invitación, cuando te diga, mira, tal día, en tal lugar, tienes que compartir la palabra, lo primero es darle gracias al Señor, porque no cabe la menor duda de que es una responsabilidad muy grande, es un privilegio el poder compartir la palabra, así que eso siempre es lo primero, ¿vale? Dar gracias. Pero a continuación, yo les sugiero que apunten lo siguiente. Eh, Te va a ayudar mucho preguntarte a quién le voy a compartir. Te va a ayudar mucho a la hora de preparar tu mensaje, tu estudio, tu exposición. ¿Por qué? Porque no es lo mismo compartir, por ejemplo, en una cárcel el Evangelio que compartir al aire libre en una campaña evangelística la palabra de Dios. No es lo mismo dar un estudio bíblico, por ejemplo, a obreros, a pastores, a personas que están preparándose para servir al Señor, que dar a lo mejor una clase en una escuela dominical de niños, o en un culto de jóvenes, o en un culto de mujeres, o en un culto de hombres. Entonces, lo primero que tienes que preguntarte es, ¿a quién le voy a compartir? ¿Qué tipo de personas me van a escuchar? Pueden ser personas nuevas, recién convertidas, pueden ser personas que lleven muchos años en los caminos del Señor. Tal vez me han invitado para que comparta la palabra y estimule a personas que se están preparando para salir a la obra misionera. Es decir, la audiencia puede ser muy variada y eso te va a ayudar mucho a la hora de preparar tu mensaje, ¿vale? No es lo mismo predicar en un funeral que en una boda. No es lo mismo predicar en un culto de bautismos que un día que vamos a orar por un niño o por una niña que sus padres lo quieren consagrar al Señor, ¿vale? Entonces, lo primero es saber qué audiencia es la que yo voy a tener, ¿de acuerdo? Creo que también es muy importante tener en cuenta a qué tipo de iglesia voy a ir, ¿vale? Porque yo siempre digo que cuando uno va a un lugar, tiene que adaptarse al lugar que te han invitado. Entonces, no es lo mismo predicar en una iglesia muy tradicional, muy conservadora, que a lo mejor en una iglesia que tienen otro estilo a la hora de compartir la palabra o a la hora de predicar o a la hora de cantar. Entonces, es muy importante tener en cuenta quién me va a escuchar. Una vez que ya tienes más o menos claro qué tipo de persona es la que te va a escuchar, la segunda pregunta es fundamental. ¿De qué les voy a hablar? ¿De qué les voy a compartir? A menos que te asignen un tema, que a veces ocurre, que te invitan a lo mejor a una convención, a un retiro, a una conferencia y te dicen, mira hermano, le hemos invitado porque nos gustaría que nos hablara acerca de la obra misionera o que nos hablara, por ejemplo, durante unos días acerca de esta o aquella doctrina. A menos que ya te digan el tema del cual tienes que compartir y lógicamente tienes que ceñirte al tema que te han pedido, tienes que orar. Y vamos a ver en estas clases cómo puedes buscar inspiración y temas para compartir a la audiencia que ya sabes que te están esperando, ¿vale? Entonces, lo primero es saber a quién le voy a compartir la palabra. En segundo lugar es de qué les voy a hablar. Y la tercera pregunta también es muy importante y es necesaria que nos la hagamos. ¿Cómo voy a desarrollar el tema que me han pedido o el tema que el Señor ha puesto en mi corazón que debo de compartir? Y entonces ya ahí entrarían, digamos, las técnicas de lo que es la homilética, cómo voy a subir al púlpito, con qué preparación, con qué tipo de apuntes, con qué tipo de bosquejo, qué tipo de mensaje voy a compartir, porque también vamos a ver en estas clases que hay muchos tipos de mensajes. Les adelanto una pequeña pincelada, ¿no? Está el mensaje de tipo doctrinal, sería bueno que apuntaran los distintos tipos de mensajes que existen, el mensaje doctrinal, el mensaje, digamos, textual, el mensaje biográfico, el mensaje evangelístico. Es decir, no todos los mensajes son iguales. No es lo mismo hablar de un personaje bíblico que hablar, por ejemplo, o desarrollar una doctrina. Por ejemplo, vamos a hablar hoy acerca del Espíritu Santo, o vamos a hablar hoy acerca de escatología, es decir, todo lo que tiene que ver con los acontecimientos finales. O vamos a hablar hoy acerca de la oración, o acerca de la fe, ¿vale? Entonces hay diferentes tipos de mensaje, y según el tipo de mensaje que vayas a utilizar, pues la preparación es diferente.
lógicamente, ¿vale? Entonces, esas tres preguntas son fundamentales. ¿A quién, de qué y cómo voy a desarrollar el tema que tengo en mi corazón o me han propuesto que yo comparta con la congregación, con el grupo de jóvenes, con el grupo de hombres, de damas o de lo que sea? ¿De acuerdo? Ahora, una de las cosas que me quiero ya decirlo de antemano es que cada semana yo le voy a dar tres palabras, primero para que amplíen su vocabulario, para que tengan cada vez más léxico a la hora de compartir la palabra, ¿no? Y esas tres palabras ustedes las van a buscar en el diccionario, van a buscar la definición, se las van a aprender y entonces cada semana yo les voy a dar tres palabras. En esta ocasión las tres palabras que les voy a pedir que busquen y la próxima semana, Dios mediante, cuando tengamos ya la segunda clase, ustedes me van a decir qué es lo que significan. Son la palabra aminismo, aminismo. Quiero que busquen la definición de esa palabra. La próxima semana uno de ustedes o el que quiera me dice, mira, aminismo he estudiado y he llegado a la conclusión de que es esto, esto y esto. Entonces está muy bien que tú domines ciertos y determinados temas, que sepas palabras nuevas, porque te van a ayudar a la hora de compartir el mensaje, y aparte de eso, pues son cosas que tienes que saber. Por si algún día te preguntan, oye hermano, ¿qué es el aminismo? Vale. La segunda palabra sería panteísmo. ¿En qué consiste la idea del panteísmo? ¿Qué es el panteísmo? ¿Vale? Y la tercera, deísmo, con D, D de Dios, deísmo. Entonces tenemos aminismo, panteísmo y deísmo. Busquen esas tres palabras, el próximo día las comparten, ¿sí? Y ya les daré tres palabras nuevas para que cada semana vayan desarrollando más vocabulario y bueno, eso les va a ayudar mucho a la hora de compartir y de estudiar y de estar mejor preparados, ¿vale? Ahora, el compartir es una ciencia, ¿sabes? El poder compartir un mensaje, el poder compartir un sermón, un estudio bíblico, es todo un arte. Se aprende predicando, ¿eh? Yo siempre digo que a conducir se aprende conduciendo y a predicar se aprende predicando. ¿Qué es lo que ocurre? Hay una serie de factores que para la persona que no tiene mucha experiencia se le pueden volver en su contra en un momento determinado. Los nervios saben que juegan muy malas pasadas, ¿no? A lo mejor subes al púlpito, te has preparado muy bien, has estudiado, pero llegas a la audiencia, te está todo el mundo mirando, te está todo el mundo observando, hay un silencio allí, digamos que sepulcral, y te quedas bloqueado. Y no sabes ni por dónde entrar, ni por dónde salir, ni cómo empezar, ni cómo terminar. Entonces, una de las cosas que vamos a aprender en esta clase es hacer bosquejos, ¿vale? ¿Cómo se prepara un bosquejo? Y yo digo que cuanto menos apuntes te lleves al púlpito, mejor. Y cuanto mejor los domines, pues mejor para ti. El bosquejo o los apuntes, yo lo defino de la siguiente manera. Cuando tú bajas la vista a los apuntes, a las anotaciones que tú tienes, tus anotaciones te tienen que ayudar en todo momento a saber de dónde vienes, dónde estás y a dónde vas. Eso es, a grandes rasgos, el tener... Sé que en algunos países a lo mejor no van a entender esta palabra, pero en España decimos la palabra chuleta. Una chuleta es un papelito que tú tienes delante tuyo y que sabes lo que estás diciendo, de dónde he venido, qué es lo que acabo de decir, qué es lo que quiero decir ahora y qué es lo que voy a decir dentro de 5, 10 o 20 minutos, ¿no? ¿Vale? Cuando vamos, por ejemplo, al supermercado, hacemos una pequeña lista de las cosas que queremos comprar. Una de las cosas que solemos hacer a veces cuando vamos a hablar con una persona por teléfono es tener una lista con una serie de cosas que yo le quiero preguntar a esa persona. Eso es la homilética, ¿eh? El tener el material ordenado de tal manera que yo sepa en todo momento cómo desenvolverme con el tema que me han asignado, con el tema que yo quiero compartir en la congregación. Los apuntes, el bosquejo simple, me va a ayudar en todo momento a saber cómo desarrollar el tema que me han sugerido, ¿no? Ahora, hay varias formas, y yo quiero que anoten esto, hay varias formas de poder, digamos, escoger o elegir el tema del cual quiero hablar
en la congregación que me ha invitado, o en la congregación que pastoreo, o en el grupo de jóvenes al que asisto. Por supuesto, la oración es fundamental, ¿no? Señor, cuando tú oras, te va a poner en tu corazón de lo que tienes que hablar, y eso está clarísimo, ¿no? La oración, por supuesto, es fundamental. Pero a veces ha ocurrido algo en el país o en el mundo, una catástrofe, un terremoto, un tsunami, una guerra, algo ha ocurrido muy impactante, y eso te puede dar pie a preparar un mensaje para la congregación. Entonces es muy bueno, yo diría que hasta necesario en la persona que va a compartir la palabra, que esté informado de la situación del mundo. No es que tiene que estar todo el día leyendo los periódicos y consultando la prensa y viendo la televisión, pero es bueno que tú sepas qué es lo que está pasando en el país, qué es lo que está pasando a tu alrededor, porque eso en un momento determinado te puede decir, miren hermano, esto que está pasando, yo quiero que sepan que no nos tiene que tomar por sorpresa, porque en la Biblia vemos que todo esto está escrito, y esto es simplemente el cumplimiento de lo que dice en esta palabra, en el otro texto, por aquí o por allá, ¿vale? Entonces, el estar informado, el ver qué es lo que está pasando a tu alrededor, te puede ayudar en un momento determinado a buscar o a preparar el tema para desarrollarlo en la iglesia, ¿vale? Hay otros momentos en los que tú te das cuenta que hay una necesidad. Por ejemplo, te das cuenta que hace falta orar más, o evangelizar más, o darle un énfasis al evangelismo, o, no sé, a ser generosos, a estar más unidos. Entonces, también la necesidad del momento te puede inspirar, te puede motivar a decir, bueno, yo voy a predicar hoy de este tema, porque sé que es lo que, o siento en mi corazón que es lo que la iglesia o este grupo está necesitando en este momento, ¿vale? Entonces, no solamente a través de una noticia, a través del periódico, a través de la televisión, te puedes enterar de algo que ha ocurrido, que es importante compartirlo, sino que a veces también te das cuenta que hay una tremenda necesidad en ese grupo, y a través de la palabra tú lo quieres compartir. Ahora, algo que también es muy importante, es, por supuesto, y esto me imagino que está bien claro, es cada día uno tiene su relación con el Señor, su devocional, su tiempo de lectura bíblica, y en esos momentos en los que tú estudias a nivel personal la Escritura, ahí te puede el Espíritu Santo, ahí te puede el Señor mostrar que ese tema que tú estás estudiando, que te está tocando, que te está ministrando, que te está impactando fuertemente en tu corazón, pues es el tema que debes de traer a la congregación, ¿vale? Entonces, a veces, entre comillas, vamos a decir, sin querer, tu propio estudio bíblico, tu propio devocional te motiva, te inspira a llevar el tema a la congregación que te ha invitado, a la congregación que estás pastoreando en ese momento. Ahora, digamos que ya tienes claro a quién le vas a hablar, ya tienes claro de lo que vas a hablar. El tema es ahora construir de una forma ordenada el mensaje para que sea de bendición a todas las personas que lo van a oír. Es muy importante siempre que todo mensaje vaya avalado por la palabra. Si estás estudiando un texto bíblico o un pasaje bíblico, digamos un capítulo, y quieres hablar de él, pues bueno, ya ahí tienes el material. Pero digamos que primeramente tienes el tema, pero no tienes el texto. Digamos que quieres hablar del amor de Dios, pues tendrás que buscar versículos que hablen claramente acerca del amor de Dios. Si quieres hablar de la fe, pues tendrás que buscar versículos que hablen de la fe. Por eso hay una serie de herramientas que toda persona que vaya a compartir la palabra tiene que tener. Por ejemplo, yo sugiero que todo predicador o toda persona, todo obrero que quiera prepararse para servir al Señor debería tener una buena concordancia. Porque en la concordancia puedes buscar todos los versículos de la Biblia que hablan del amor, de la fe, de la esperanza, de la muerte, de la vida, etcétera, etcétera. Y tendrás que elegir el versículo o los pasajes que te van a ayudar a construir tu mensaje. Entonces, no hables nunca de un tema sin tocar la Biblia, que lamentablemente se ve mucho, que hoy en día hay mucha gente que habla y habla y habla y cuenta chistes y anécdotas, ilustraciones en el púlpito, pero prácticamente la Biblia ni la usan. Yo soy de la opinión de que toda persona que comparta tiene que estar llena de la palabra de Dios el mensaje que vas a compartir.
Puedes contar alguna anécdota, puedes contar alguna experiencia personal, puedes contar alguna ilustración, pero sobre todo los mensajes tienen que estar llenos de contenido bíblico. Que todo lo que vayas a decir, la palabra lo avale. Puedes contar alguna anécdota, puedes contar alguna cosa que te ha llamado la atención, pero sobre todas las cosas, la Biblia. La Biblia dice aquí tal cosa, la Biblia dice aquí tal otra cosa. Vemos que el Señor Jesucristo en el desierto, cuando estaba en ese periodo prolongado de 40 días de ayuno y de oración, él cuando era atacado por el diablo, él usaba la palabra, ¿vale? Entonces, eso debe ser una característica nuestra. Obreros que utilizan bien la palabra de Dios, que no la manipulan, que no la tergiversan, sino que la Biblia, hermanos, dice esto aquí, y la Biblia dice tal otra cosa. Toda afirmación o toda declaración que hagamos que no vaya avalada por la palabra, mejor que no la digas. Porque si no puedes demostrar con la palabra lo que estás diciendo, ¿a qué te agarras? ¿Sobre qué estás edificando tu argumento? ¿Sobre una opinión personal? ¿Podemos dar una opinión personal en un momento determinado en un mensaje? Por supuesto que sí. Pero no nos olvidemos que lo que tenemos que predicar no son nuestras opiniones personales, lo que tenemos que predicar es la palabra, lo que dice la Biblia. ¿De acuerdo? Ahora, el texto cuando lo escojas tiene que ser lo más claro posible. Tienes que dominar, conocer bien el texto que has escogido. Sería muy interesante recurrir a la lengua original en la que se escribió el texto. Si es en el Nuevo Testamento, evidentemente sería en griego. Si es en el Antiguo Testamento, sería en el hebreo. Y sería muy bueno que analizaras con el texto original qué es lo que el autor quiso decir. Si hay alguna palabra clave en el versículo, analízala, estúdiala, desmenuza el texto para que cuando llegues a la plataforma es mejor que te sobre material a que te falte, ¿vale? Es mucho mejor. Los textos, por supuesto, tienen que hablar o hacer referencia al mensaje que vas a compartir. Repito, si vas a hablar del amor de Dios, hombre, no escojas un versículo que hable de otra cosa y no del amor de Dios, ¿vale? Por ejemplo, Juan 3:16 sería un versículo excelente para hablar del amor de Dios. Pero, por ejemplo, Génesis 1:1 no. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese versículo te puede servir para otra cosa, pero no para hablar del amor de Dios. Hombre, puedes amañarlo, puedes darle alguna vuelta, alguna explicación, pero mejor para no estar retorciendo el versículo, si vas a hablar del amor de Dios, escoge el versículo que más claramente te hable del tema, o el de la fe, o el de la oración, o el de la esperanza, o el que sea, ¿de acuerdo? Tienes que tener claro el tema del que vas a hablar, ¿vale? ¿De qué quiero hablar? ¿Cuál es el propósito por el que quiero dar este mensaje? ¿A dónde apunto? Si cuando yo termine de compartir la palabra, yo quiero que la gente sepa, este hermano habló de tal cosa. Y no que la gente diga, pues mira, no tenemos ni la más remota idea de lo que este hermano, habló. ¿Vale? Una de las cosas que vamos a hacer en esta clase es hacer bosquejos sencillos, 3 o 4 puntos con su correspondiente subpunto, para que sepas en todo momento cómo utilizar el texto. Ahora, hay una forma muy fácil de predicar un mensaje y es haciéndole preguntas al texto. Por ejemplo, vamos a coger un versículo, digamos, uno muy conocido. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1. La definición bíblica de la fe. Dice aquí, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces vamos a preguntarle cosas al texto. ¿Qué es la fe? Bueno, la fe es certeza, es convicción. Ahora podríamos decir, ¿y para qué sirve la fe? Y ahí puedes poner todos los puntos que tú quieras. Para vivir una vida cristiana victoriosa,
para obtener respuestas a nuestras oraciones, ¿verdad? Tipos de fe. Y entonces le vas sacando al texto el jugo, ¿vale? ¿Qué es la fe? Pero a la inversa, también puedes preguntar, hermanos, sabemos lo que es la fe, pero hay gente que a veces confunde esperanza o ilusión con fe y no es lo mismo. Luego, yo quiero explicar lo que es la fe y también quiero dejar bien claro lo que no es la fe. Porque hay gente que a veces confunde la esperanza, la ilusión, que no tiene absolutamente nada que ver con la fe, ¿vale? Entonces, ¿qué es? ¿Qué no es? ¿Para qué sirve? ¿Para qué no sirve? ¿De acuerdo? Entonces, haciéndole preguntas al texto, el mismo texto te responde y ya vas tú poniendo los primeros puntos sobre el tema de la fe. Más adelante te dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo podemos agradar a Dios? El mismo texto lo dice, teniendo fe. Quiere decir que si no tenemos fe, no agradamos a Dios. Entonces tienes ahí dos vertientes, ¿no? Hermano, si usted quiere agradar a Dios, si usted quiere hacer las cosas decentemente y con orden, si quiere hacer la voluntad de Dios, usted tiene que tener fe, pero una fe bíblica, una fe sana, una fe correcta, una fe con las condiciones y las características bíblicas. Si usted no está viviendo su fe o su relación con Dios conforme a lo que le acabo de decir, usted no va a agradar a Dios. Y si usted no agrada a Dios, pues aténgase a las consecuencias. Y entonces el mismo texto te da opción para hablar de la parte negativa y de la parte positiva. ¿Te das cuenta? Ahí tienes bastante amplitud para poder desarrollar, en este caso, el tema de la fe. Si es el tema de la fe o es el tema de lo que sea, pues procura que el texto sea, como siempre, lo más claro posible, ¿vale? Entonces, el propósito del mensaje. Yo lo que quiero es que después de compartir este mensaje, la gente tenga claro que tenemos que orar más. Bueno, tú tienes que tener bien clara la meta. Porque si tú no sabes a dónde apuntas, has hablado ahí media hora, 3/4 de hora o lo que sea, pero no tenías claro a dónde querías llevar a la audiencia. Entonces, plantéate a nivel personal qué es lo que yo pretendo con este estudio, qué es lo que yo pretendo con este mensaje, ¿vale? Y orar para que puedas conseguir la meta, ¿de acuerdo? Cuando te lleves apuntes al púlpito, ordena tus apuntes. Quiero contarles una anécdota de un amigo mío que una vez subió al púlpito y se llevaba un montón de papeles y no le había puesto una pequeña numeración. Y cuando fue a subir al púlpito se tropezó y los papeles le salieron todos volando. Y el pobre después no supo ordenarlos y yo creo que empezó por el final y terminó por el principio. Era un lío tremendo que se había hecho. Entonces los apuntes tienen que estar con letra bien clara, de tal manera que puedas entender perfectamente lo que ahí dice, ¿vale? Si quieres escribir con ordenador o lo que sea, las letras bien claras. Si tienes algo de problema de falta de vista, amplía un poquito el tamaño de la letra para que después no tengas problemas a la hora de leer. Ordena tus apuntes, pero sobre todo aconsejo que se lleven lo menos posible. Lo menos posible. Entonces, seguimos adelante con el estudio, ¿de acuerdo? ¿Hay alguna pregunta sobre lo que estamos estudiando en este momento? ¿Alguna pregunta por parte de ustedes sobre lo que estamos estudiando? Está claro. Ok, seguimos adelante. Ok. Tenemos, por ejemplo, el mensaje en nuestra cabeza, en nuestro corazón. Ahora tenemos que ordenar, primeramente, cómo voy a empezarlo. Eso sería la introducción. ¿Ok? Tenemos una introducción. No tiene que ser demasiado larga, tampoco demasiado rimbombante. Hoy les voy a predicar el mejor sermón que ustedes han escuchado en toda su vida. Jamás en la vida han escuchado algo tan interesante como lo que yo les voy a decir. Pero claro, estás poniendo una expectativa tan elevada que a lo mejor después no vas a poder cumplir. Una introducción breve, corta al grano. Buenas tardes, hermano, buenos días, lo que sea. En esta tarde siento en mi corazón o me han pedido que hable de tal tema. Y bueno, el tema que voy a desarrollar es este.
y vamos a comenzar leyendo esta pequeña porción bíblica. Podría ser una introducción fácil y sencilla. Hermanos, me gustaría antes de compartir la palabra del Señor con ustedes, hacer una pequeña oración para que el Señor nos dirija en esta tarde. Perfecto. Hermanos, antes de compartir el mensaje en esta tarde, otro ejemplo más, quiero decirles que esta mañana en el periódico salió esta noticia y se la quiero leer rápidamente. Le lees la noticia, ¿se dan cuenta? Hasta el mundo, las noticias del periódico a veces nos ayudan a darnos cuenta de que la Biblia es la palabra de Dios y es la verdad. Y precisamente hoy, utilizando esta noticia, les voy a llevar a tal pasaje para demostrarles que la Biblia ya se anticipaba en el tiempo, diciéndonos esto que acaba de ocurrir hoy. Otra forma de introducción, ¿vale? Puedes contar alguna anécdota. Los americanos sobre todo suelen utilizar a veces una pequeña broma, un pequeño chiste. Yo no soy muy partidario de hacer demasiadas bromas y chistes en el púlpito, ¿vale? Porque a veces el púlpito se convierte en algo como que es para que la gente se divierta y se ría y lo pase bien. Y yo quiero ser muy serio en esto, ¿no? Me puedes contar una pequeña anécdota, que puede ser algo hacer algo de gracia y tal, pero no te pases mucho con el tema de los chistes y sobre todo os voy a pedir por favor que nunca, jamás hagáis chistes con las cosas de la Biblia, ¿vale? A veces hay gente que hace chistes con personajes de la Biblia, ya ni te cuento cuando hay gente que hace bromas o chistes con la figura de Jesús o con otros personajes de la Biblia. Esto nosotros no nos gusta, no lo practicamos, no creemos que esté bien, porque hacer bromas con las cosas de la Biblia, sinceramente no creo que sea lo más indicado, ¿vale? Tenemos que dar una imagen digna y seria de la palabra y del Señor, y no te olvides que en ese momento tú vas a ser el vocero de la palabra de Dios. Por lo tanto, no bajes el nivel de la seriedad en cuanto a la palabra, porque eso al final se te puede volver en tu contra, ¿no? El primer punto que tú vas a desarrollar, esto sería muy bueno que lo tuvieras en cuenta. Por ejemplo, vamos a suponer que tú vas a hablar, como dijimos antes, de la fe. Bueno, hermanos, el versículo que les quiero leer es Hebreos capítulo 11, versículo 1. Y el tema va a ser la fe. Lees el versículo y automáticamente, ya la próxima semana, yo les voy a dar algunos bosquejos para que ustedes vean cómo se hacen. Y ustedes van a ir desarrollando poco a poco, paso a paso. No tengan prisa, pero tampoco te pegues una hora en un punto, olvidando de que después te quedan pendientes 4 o 5 más por compartir. ¿De acuerdo? Alguien me dijo una vez que sería bueno, sobre todo para los que comparten de vez en cuando y no muy a menudo, que le pidieras a 3 o 4 personas de confianza tuya que tomaran algunos apuntes mientras tú estás compartiendo y que después, con toda honestidad y sinceridad, te digan lo que ellos consideran oportuno. Por ejemplo, hay personas que repiten mucho una palabra y repiten y no se dan cuenta. Entonces sería bueno que escuches y te diga a la gente: mira, hermano, perdona, pero estás todo el rato diciendo esta palabra y esta palabra y esta palabra y ya no te das ni cuenta. Otras personas lo que suelen hacer, yo lo hacía al principio, era grabar el mensaje. Después me parecía horrible tanto la voz como lo que había dicho, pero te ayuda mucho a corregir errores, te ayuda mucho a corregir fallos. Hay gente que predica demasiado rápido, parece que tienen prisa en terminar. Hay gente que comparte demasiado lento, demasiado despacio. Entonces, bueno, son cositas que te pueden ayudar, ¿no? Hoy en día con esto del internet y los móviles que graban y tal, pues te pueden ayudar mucho a que después tú mismo te escuches y te des cuenta de que a lo mejor no fue la forma correcta de empezar o de terminar o de lo que sea, ¿vale? Entonces, una cosita más en cuanto a la organización del mensaje. Hay predicadores que tienen la tendencia a decir, bueno, esto es lo último que les voy a compartir, y todavía les queda 35 minutos de mensaje. Y después te vuelven a decir al rato, bueno, ya estoy terminando, esto es lo último que les voy a decir, y no terminan nunca. Entonces no caigas en el error de anunciar que ya estás terminando, pero todavía te quedan 35 o 40 minutos para seguir hablando. ¿Sí? Resérvate el ya estoy terminando o esto es lo último que quiero decir cuando realmente sea así. Pero no que sea como una coletilla: bueno, hermano, ya estoy terminando. Bueno, hermano, ya estoy terminando. Y la congregación dice: pues, hermano, pues ya lo he dicho 5 veces, pero no termina nunca, ¿no? ¿Vale? Una de las cosas que también observo que ocurre muchas veces es el tema de las versiones. Hace años, cuando se predicaba desde el púlpito,
generalmente la congregación tenía la misma Biblia, la misma versión que el predicador. Hoy en día, con esto de las versiones, que ya me parece a mí que se pasan, ya son demasiadas las versiones que hay, y versiones de versiones, y revisiones de revisiones, yo creo que sería muy bueno tener en cuenta que si vas a leer o vas a utilizar una versión diferente, que lo digas, ¿vale? Miren, hermanos, yo en determinados textos, para enriquecer el mensaje, voy a utilizar hoy tal versión de la Biblia. Dilo porque puede llegar a confusión el hecho de que tú estés leyendo en una versión, la congregación te esté tratando de seguir la lectura con otra versión y al final puede ser un problema, ¿no? Entonces, para evitar eso, decir, mire, hermano, yo tengo hoy esta versión, voy a utilizarla para leer ciertos y determinados versículos, pero quiero que sepan que también tengo la versión de ustedes, que podemos leerla, etcétera, etcétera, pero no abuses mucho con el tema de las versiones, porque yo te digo sinceramente de que yo no creo que sean necesarias tantas versiones como proliferan hoy en día en el mercado, que ya hoy en día hay versículos que parece que te lo quieren poner tan sencillo que le quitan riqueza al texto bíblico. Y no nos olvidemos que la Biblia tiene una riqueza que si estás cada vez quitándole más riqueza a la palabra, pues llega un momento que parece que estás contando un tebeo, estás contando un chiste, ¿no? En vez de realmente la palabra de Dios. Tenemos que familiarizarnos con el lenguaje bíblico, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, si vas a leer o vas a compartir algún versículo donde hay alguna palabra que no sabes su significado, yo te aconsejo que la busques, ¿vale? Yo al principio tenía que utilizar mucho el diccionario porque había palabras que no conocía. Entonces es bueno que tú conozcas el significado de todas y cada una de las palabras del texto que vas a leer. Hay versículos donde aparecen palabras que no se suelen utilizar cada día, ¿no? Pero yo quiero que tú las busques para que si en algún momento determinado alguna persona te dice, hermano, usted leyó hoy un versículo y en ese versículo decía una palabra, ¿qué significa esa palabra? Hombre, si tú has compartido de un mensaje, de una porción, y has tenido días para prepararte, busca las palabras que no suelen ser muy utilizadas en el lenguaje común y cotidiano, para que si te hacen en un momento determinado alguna pregunta sobre una palabra, tú sepas responderle. No te metas nunca a predicar de temas que no dominas. No quieras impresionar compartiendo un tema que tú en el fondo no lo entiendes, no lo dominas, no lo controlas bien. Procura compartir de cosas que conozcas, procura compartir de textos al principio sencillos, que no se enrede mucho a la hora de explicar, y sobre todo procura evitar, ustedes que están, por así decirlo, empezando, procuren evitar temas doctrinales, ¿ve? Procuren buscar temas más bien prácticos y no tanto temas doctrinales, porque a veces con el tema de la doctrina pues podemos tener problemas, porque si no dominamos bien el tema podemos estar enseñando algo que realmente no es así. Y luego tiene que venir otra persona a decir, miren hermano, aquello que dijo fulanito que tal no era exactamente así. Así que procuren no meterse en charcos sin necesidad. Ahora, en la Biblia hay imperativos, muchos imperativos, ¿vale? Y los imperativos en la Biblia no son cuestionables. Y cuando la Biblia dice, no matarás. Bueno, sí, pero si los temas que son imperativos en la Biblia tienes que predicarlos como tales. Cuando dice la Biblia, no os embriaguéis con vino. Bueno, sí, pero resulta que cuando dice la Biblia, sed llenos del Espíritu Santo. Sí, los imperativos, procura respetarlos a rajatabla. No procures rebajar el imperativo, la orden que se da en ese momento, porque si la Biblia enfatiza eso como un no o como algo que hay que hacer, tienes que respetarlo a rajatabla, ¿vale? Luego hay versículos que son preguntas, ¿vale? Es simplemente una pregunta. No lo puedes predicar como un mandamiento, como una promesa, como una orden, sino simplemente es una pregunta que el Señor está haciendo. Cuando, por ejemplo, para poner un ejemplo, ¿no? Cuando le dijo a sus discípulos en Cesarea de Filipos, ¿qué dice la gente de mí? ¿Qué opinan los hombres de mí? ¿Vale? No es que cada uno pueda opinar lo que le dé la gana,
sino que en ese momento el Señor quería saber, por boca de sus discípulos, qué es lo que se decía acerca de él y comprobar si esas distintas opiniones habían tenido alguna influencia en sus discípulos o no. Una vez que ellos dijeron, bueno, pues hay gente que dice que tú eres Jeremías, o que tú puedes ser Juan el Bautista, o esto o aquello, la pregunta fue, ¿y yo para ustedes quién soy? Entonces, hay que respetar siempre el texto, a quién se le dijo, por qué se le dijo, si es un imperativo, si es una declaración, si es algo histórico, si es una profecía, si es una promesa a una persona o es una promesa a nivel general. Todo eso hay que estudiarlo bien antes de subir al púlpito y decir barbaridades. Como muchas veces se dicen barbaridades y cosas que no son realmente así, ¿de acuerdo? Vale, entonces la próxima semana vamos a hacer el esqueleto, ¿vale? Vamos a hacer un esqueleto de un mensaje y lo vamos a ir rellenando, dándole forma, para que con una simple hoja, con un simple folio, tú puedas en cualquier momento compartir de cualquier tema. Te vas a dar cuenta de que es una ayuda tremenda. Porque hay gente que apunta todo, escribe todo y eso no es práctico. Eso no es práctico. Tenés que llevar unas pequeñas palabras, un pequeño bosquejo, ¿vale? Que es una especie de esqueleto que lo vamos a ir rellenando. Y la próxima semana en la pizarra vamos a hacer varios bosquejos para que ustedes vean lo fácil que es compartir de cualquier tema. Sin problema, ¿vale? Traigan las definiciones de las 3 palabras. Santi, ¿tú estabas cuando empezamos la clase? Sí. Sí, las 3 palabras, ¿no? Sí, panteísmo, deísmo y la otra era aminismo. Aminismo, perfecto, vale. Traigan la definición de esas 3 palabras, las compartimos, ¿vale? Y la próxima semana daremos 3 palabras más y vamos ya a comenzar la parte práctica, ¿vale? Vamos a comenzar a hacer bosquejos para que ustedes en cualquier momento se pueden llevar cualquier hojita de cualquier bosquejo y de ese tema nos puedes compartir en cualquier parte y en cualquier lugar donde te inviten, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a dejarlo hoy por hoy así. Esto es una pequeña introducción. La próxima semana tendremos la segunda clase a la misma hora. Y nada, si quieren después repasar o lo que sea, lo estamos grabando todo por internet para publicarlo, para que la gente que quiera también tener en sus casas estas clases las pueda tener. Y para los que no pudieron estar hoy, las puedan escuchar y tenerlas ahí almacenadas, ¿de acuerdo?